de Josué. Y yo me puse a escudriñar un poco de la palabra. Y el nombre de Josué proviene del hebreo Yeshua. Significa Yeshuael, libro, o Yeshuael es salvación. El nombre original de Josué era Oseas, pero Moisés, el siervo Moisés, fue el que le cambió el nombre y le puso Josué. Josué nació en Gosén de Egipto en el tiempo de la esclavitud, por el año de 1468 a.C., hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Fue uno de los líderes militares más grandiosos de la Biblia. Fue escogido por Dios para suceder a Moisés, aproximadamente a los 40 años, cuando estuvieron en el desierto. En ese tiempo, Moisés fue uno de los escogidos de Dios. Ya sabemos un poco de la historia de Moisés, que fue un niño que en aquellos tiempos el rey que mandaba en Egipcio mandó a matar a todos los niños, y por medio de la madre, Moisés fue llevado por un lago a la isla de Faraón, y fue allí donde fue criado, y después tuvo el conocimiento de Dios para que sacara al pueblo de Israel, que se encontraba en esclavitud en Egipcio. Ahí nos damos cuenta, cuando Dios elige a una persona, ahí nos damos cuenta que Dios simplemente lo elige. No importa la circunstancia, no importa si si tiene algún problema, algún defecto físico, si no es estudioso, si no estudió en la vida, si no es cristiano. A veces nosotros nos paramos aquí y estamos aquí en la iglesia y muchos nos conocen la vida. Por eso que esta iglesia va a ser bendita. Amén. Y esta iglesia va a tener proceso. No piense que usted está aquí porque quiso, sino porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero esta iglesia va a ser señalada, esta iglesia va a ser movida porque nos conocemos. Aquí estamos en Campo Largo y saben que Campo Largo es un pueblo pequeño, toditos nos conocemos y toditos estamos aquí con diferentes dificultades. Pero como dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Aquí vamos a ver los defectos de cada uno. Aquí vamos a ver la circunstancia de cada quien. Y yo lo que le digo es que por favor no desistan de seguir viniendo a la iglesia. Es lamentable porque empezamos mucho y ya estamos dándonos de cuenta que vamos poco, pero vamos. Y deberemos ser ejemplo para los que no vinieron. Porque el enemigo conoce nuestros corazones. Cuando el pastor José se paró aquí y dijo que pasaran al púlpito a alguna persona que tenga algún testimonio personal. A veces nosotros nos encerramos y no queremos compartir las cosas, pero la mente es engañosa. Nosotros deberíamos hablar para ser salvos, porque ¿cuántos han venido a la iglesia y se han ido igual? Yo lo digo por mí mismo, yo tengo tiempo, ya tengo 37 años y ya voy para 38. Y Dios es grande, Dios empezó a predicar y salió a los 33 años. Pero yo desde pequeño, de los 9 años, ya Dios estaba en las cosas de la palabra, ya predicaba. ¿Quién como Jesucristo? Pero yo también me pongo a ver, que yo venía para la iglesia, estuve en distintas iglesias, que también nosotros nos vamos hablando de la iglesia y nos enfriamos y decimos, no, la iglesia no está correcta. Y nos salimos de la iglesia y brincamos para otra iglesia y brincamos para otra iglesia, parecemos corderos de iglesia en iglesia. Pero Dios permite esas cosas para que uno vaya en el proceso, porque nadie va a aprender en zapatos ajenos. Todos tenemos que aprender por nosotros mismos. Hoy en día nos damos cuenta que ya estamos grandes, tenemos familia. Cuando éramos pequeños y no teníamos conocimiento de esta palabra. Le doy las gracias a Dios que me ha permitido tener un poco más de conocimiento. Ya tengo madurez y ya veo las cosas distintas. Antes decía, yo me voy para el mundo.
Yo prefiero estar en la calle, porque en la calle puedo tener 2 mujeres, 3 mujeres. Yo prefiero estar en la calle porque quiero estar escuchando música. ¿Cuántos escuchaban salsa? ¿Cuántos escuchaban reggaetón? ¿Cuántos pensaban que si me meto cristiano voy a dejar el viejo hombre? La gente me va a señalar. Porque yo me gusta la música, porque me gustan las mujeres, porque soy mentiroso, porque no voy a ser mentiroso yendo para la iglesia. ¿Cuántas del diablo le ha puesto en su mente que la iglesia está perdiendo el tiempo? Yo creo que muchos de nosotros nos hemos descarriado. Todavía Dios tiene misericordia, que a pesar de todas las tropezones, estamos aquí delante de tu presencia. Tenemos nuestras manos, le doy gloria a Dios, tenemos nuestros pies, tenemos nuestra mente, tenemos nuestros hijos. Le doy la gracia a Dios, tenemos la familia viva. ¿Cuántos estamos aquí en Brasil, sabiendo que en Venezuela lo teníamos todo? Y allá no pagábamos luz, no pagábamos agua, no pagábamos casa. Ahora nos salimos de allá y estábamos aquí viviendo una vida de puro trabajo para pagar, porque ni el dinero nos alcanza. Pero Dios tenía su misericordia y levantó esta iglesia. Una iglesia que para nosotros es una bendición, porque cuando yo iba para la iglesia cristiana de aquí de Brasil, no entendía, hermano, no entendía, porque el idioma es distinto, la palabra no te llega, me sentía vacío porque en verdad quería participar en las cosas de Dios, pero como Dios es un Dios justo y un Dios de orden, Dios ha establecido en la Biblia que nosotros tenemos que tener una ordenanza para pasar al púlpito. ¿Cuántos lo saben? Amén. Pero el enemigo nos pone en la mente, tú no estás recto, tú tienes dificultad, tú tienes pecado, tú andas todavía en el mundo, ¿qué vas a hacer tú en un púlpito? No te pares en el púlpito. Pero yo me sentaba en la silla y prácticamente venía a calentar silla. No sean cristianos de calentar silla en la iglesia, por favor. Se lo doy de consejo. He perdido mucho tiempo en esto, de estar viniendo a una iglesia y simplemente calentar silla. ¿Cuántos creen que no hay hermanos de la iglesia que tienen mucho tiempo en la iglesia y siguen siendo unos calentadores de silla? Pero la misericordia de Dios los mantiene viniendo. Pero hasta que no aprendamos, iglesia, hasta que no aprendamos, ¿por qué el propósito de Dios tenernos aquí? Gloria a Dios. ¿Por qué Dios, a pesar de que nos descarriamos, seguimos buscando de su presencia? Aleluya. Porque cuando estamos en el mundo, todo es tristeza, todo es vacío. Yo me alegro de gozo porque en verdad tengo a mis hijos, gracias a Dios, me ha enseñado bastante porque he aprendido a valorar. Tanto a ellos lo he aprendido a valorar, como también he aprendido a valorar la persona que está a mi lado, que es mi esposo, que lo declaro así porque me quiero poner las cosas justas con las cosas de Dios. Aleluya. No es fácil, hermano. No es fácil. No es fácil porque cuando uno va a buscar de Dios, hasta la misma familia se le levanta. Cuando uno quiere agradar a Dios, hasta la familia se te levanta, que es lo que más me duele. No es el de la calle, no es el vecino, sino es de la casa. Y es ahí donde uno tiene que orar y esforzarse más. A Moisés, aunque yo sé que muchos conocen la historia de Moisés, pero a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida, porque el genio y el carácter de Moisés era demasiado fuerte. Por la ira, él mató a uno de los egipcios defendiendo a un hermano. Y después que hizo eso, el hermano lo que le dijo fue, lo empezó a juzgar. ¿Cómo me vas a mandar tú? ¿Te crees dueño del pueblo de Israel si tú mataste a un egipcio? Y ahí nos damos cuenta que Dios, hasta el enemigo hace de que de la misma gente que estamos en el pueblo de Dios, te critiquen, te humillen, para que tú te alejes. Pero hermano, como dice la palabra, esfuérzate, esfuérzate. Dios le dice esto a Josué, esfuérzate. Porque cuando murió Moisés, Josué no sabía cómo dirigir a un pueblo grande. Aquí yo me paro y estoy predicando porque me siento en confianza porque son mi familia y estamos pocos. Pero cuando uno dirige un pueblo grande de Dios, es difícil entrar a los nervios. Porque tenemos caracteres distintos, porque no sabemos cómo piensa cada uno de los hermanos. Y ese era el miedo que tenía Josué. Aún Josué, Dios lo eligió porque era un militar. ¿Cuántos sabían que Josué era un militar delante de la presencia de Dios? Él fue uno de los militares
que ayudó a Moisés, y él era el que tenía los militares para ir adelante con espada, y él era el que combatía, y Moisés era el que lo apoyaba en oraciones. Hay un pasaje en la Biblia donde dice que fue Josué con los militares, con ese pueblo que él ya tenía entrenado para la pelea que Jehová lo utilizaba, y él estaba en la pelea, y cuando Moisés levantaba las manos al cielo, iba ganando Josué, iba peleando, iba batallando, iba matando personas. Pero cuando Moisés bajaba las manos, la gente que venía contra Josué iba venciendo. Y así estaba cansado Moisés, que tuvieron que agarrarle una mano, un cielo, y otro le agarró la mano para él mantener las manos al cielo, y así fue que Dios le dio la victoria a Samuel, a Josué. Gloria a Dios. Le dio la victoria. Y él después que Dios le dio el poder de llevar a su pueblo, él sentía miedo. Por eso que Dios dice en su palabra: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vaya. Dios no nos va a dejar solo, hermano. Nuestra vida personal es como Josué. Tenemos nuestras dificultades, tenemos el carácter fuerte, tenemos muchas cosas que cambiar, muchas cosas que examinamos. ¿Cuántos saben que tenemos cosas malas? Uno mismo, la mente es el enemigo tuyo. El cuerpo, este cuerpo que uno lleva, este es el cuerpo pecaminoso. Dios lo dice en su palabra: viste y adorna el que duerme contigo. Y es el cuerpo de uno. Es un cuerpo y la mente que viene de este mundo se ha contaminado con las cosas del mundo. Y el espíritu es el que vive luchando día a día para tratar de buscar la perfección de Dios. Si no lo tenemos, la perfección de Dios, tenemos que esforzarnos y ser valientes y pedírselo en oración. Señor, cámbianos. Señor, toma el control de las cosas. Señor, toma el control de mis finanzas. Señor, tengo el carácter fuerte. Cámbiame mi carácter, Señor. Cámbiame mi carácter, Señor. Cámbiale el carácter a mis hijos, Padre. A veces permitimos, como Dios lo permite con uno, a veces nosotros permitimos de que nuestros hijos se nos rebelen. Y si no tenemos el carácter para nosotros ordenar nuestra casa, ¿cómo nosotros vamos a ordenar una iglesia que es grande? Tenemos que también saber y conocer eso. Tenemos que ordenar nuestra casa. Tenemos que tratar de que nuestros hijos sean correctos delante de la presencia de Dios. Que cuando pasemos aquí a la iglesia, tengamos decoro para vestirnos. Tengamos un decoro para estar presente de las cosas de Dios. Y darnos cuenta que Dios no le va a agradar las cosas. Dios no le va a agradar las cosas. Así tú vengas aquí a la iglesia y pasado mañana hagas las cosas, te vas a sentir vacío. Porque viniste a buscar algo, aún sabiendo. ¿Cuántos saben que las personas que están en la calle, y me anoto también en esas cosas, cuando vieron cosas de que Dios le reprenda, toda potestad enemiga de lo que voy a decir en este momento, y que sea Dios tomando el control más de ángeles y arcángeles alrededor de este lugar, y bendice a los niños? ¿Cuántos estaban en el mundo y creyeron y le dieron poder a las cosas de brujería? ¿Cuántos no estuvieron y creyeron en la corte de Ismael, en los Changó, en los Babalaos? Algunos que conocen y saben le dieron poder a eso, porque se metieron buscando y ponían de su parte una vela, un tabaco, que Dios reprenda eso, buscando que le adivinaran cosas, porque el enemigo te ataca así. El enemigo sabe tu intimidad, el enemigo sabe cuál es tu lado débil, el enemigo sabe poner tu embate. El que es mujeriego le pone mujer, tienen que entenderlo. El que es chismoso, más chismoso se pone. Esa es una de las cosas más fáciles en el pueblo de Dios caer. El chisme, porque con el chisme viene